Bueno, buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a ver la clase número 10, eh, figuras chartistas, donde vamos a ver patrones de continuación de tendencia. La clase pasada vimos patrones de cambio de tendencia. Miramos varios patrones, los cuales pues miramos cómo reconocerlos cuando hay un cambio de tendencia. En este caso vamos a ver, son los patrones de continuación de tendencia. ¿Listo? Como tal, pues aquí tenemos los más principales o los que más se ven dentro del mercado, dentro de una continuidad. Hay de diferentes formas, entonces obviamente vamos a reconocerlos y a buscarlos dentro de las gráficas. ¿Listo? Como les he dicho anteriormente, estos patrones los puedes encontrar en diferentes temporalidades, pero como tal, para tener una clara distinción del movimiento del mercado, debemos de verlo en temporalidades altas, como son 4 horas, o temporalidades diarias de un día. Allí podemos determinar la continuidad del movimiento, ya que la temporalidad alta nos va a marcar un movimiento extenso, pero si lo miramos en un movimiento, en una temporalidad corta o pequeña, el movimiento que nos va a dar va a ser muy corto. ¿Listo? Entonces debemos de tener en claro que para poder determinar la continuidad de cada movimiento debe ser en temporalidades altas. ¿Listo? Como tal, esto viene, como tal, viene siendo un movimiento en forma de banderín. La gran mayoría siempre forman una especie de banderín o forman una especie de triángulos simétricos. Igualmente aquí les trae pues, los principales, pero igualmente le trae de diferentes formas unas gráficas donde vamos a irlos conociendo, porque usted debe de entender qué es un banderín y qué es un triángulo. Entonces hay diferentes tipos de triángulos y hay diferentes tipos de banderín. ¿Listo? Para que no van a confundir un banderín con un triángulo. Para que obviamente entiendan esta parte, ya que muchas veces pasa de que vemos una especie de triángulo y resulta que el mercado nos viene formando, es una bandera. Y la bandera, hay banderas que tienen forma de un triángulo, pero obviamente sabemos que la bandera tiene un palo, ¿cierto? Entonces en este caso va a tener un movimiento del mercado, que lo vamos a reconocer como se ve aquí en estas gráficas. En esta gráfica, este vendría siendo ¿qué? El palo de la bandera. Cualquiera de los que dan aquí viene siendo el palo. Mientras que en el caso del triángulo, el triángulo no viene con el palo, para que entiendan eso como se dice a lo rústico. Entonces vamos a terminar. Aquí tengo unos ejemplos de unas banderas de continuidad, donde igualmente como la clase pasada nos muestra cómo buscar una posible entrada. Recuerden que para entender la continuidad debemos de mirarlo en temporalidades altas, como 4 y diario. Pero siempre que vamos a entrar en una operación, debemos de hacerla en una temporalidad de 1 hora. O yo personalmente siempre lo hago en 1 hora y es lo que recomiendo. Yo analizo en 4 horas, temporalidad diarias, pero la entrada la busco en 1 hora. Porque cada una nos muestra diferentes gráficas como tal, dependiendo de la temporalidad. Yo ya sé para dónde va el movimiento, pero mi operación la busco en 1 hora. ¿Listo? Para determinar el punto de entrada. Igualmente, cuando veamos el banderín o el triángulo simétrico o las diferentes figuras que vamos a ver, vamos a operarlas en 1 hora. Y la entrada la vamos a hacer como nos muestra la gráfica, donde vamos a ubicar el punto de entrada, vamos a buscar un stop loss y vamos a buscar el take profit. ¿Listo? Entonces,
como ven en esta gráfica, cada una nos muestra un punto de entrada, donde podemos ubicar el stop loss y donde ubicamos el take profit. ¿Listo? Entonces, ¿cómo determina usted la proximidad del take profit? Que es lo que casi siempre preguntan. Esta parte de acá abajo, o el último movimiento va a ser el take profit. En esta parte alta, igualmente. O cómo también puede determinar usted el take profit. El mismo largor del palo, perdón por lo derecho que soy, el mismo largor del palo del banderín, lo van a calcular y lo van a extender en la parte de acá. Ese puede ser también su take profit, ya que obviamente en ese movimiento usted le va a sacar take profit 1, take profit 2, take profit 3, o la cantidad de objetivos que usted quiera buscar en su operación. Va a ser igual para todas las gráficas, que lo va a determinar. Si lo ve en esta forma, o si ve el banderín en esta forma, o en esta forma, va a ser igual. Casi siempre lo que yo hago es tomar este movimiento largo como el take profit 3 y el take profit 1, que es el más corto, siempre va a ser la parte alta, ¿cierto? Esa sería mi objetivo. Primero take profit y el último objetivo va a ser el largor de la barra, o sea, la parte más larga. Eso es lo que yo siempre hago. Y así saco pues el promedio. Saco take profit 1, take profit 2, take profit. Ya cuando el movimiento es demasiado extenso, ya que estamos buscando demasiados pits, entonces ya lo divido en take profit 4, take profit 5 y así sucesivamente. Obviamente no quiere decir que todos los mercados o todos los pares nos van a mostrar esta figura. No, todos no lo hacen. Pero muchas veces nos muestran esa figura. ¿En dónde se ven mucho los patrones o los banderines o los triángulos simétricos? En las criptomonedas. Las criptomonedas respetan mucho ese movimiento. ¿Qué otro mercado también lo respeta mucho? Las acciones, ya que las acciones se mueven en temporalidades más cortas, ya que abre a las 9:30 de la mañana en el horario de mi país y cierra a las 4 de la tarde, sus movimientos son más cortos, a comparación del Forex y las criptomonedas que están abiertas constantemente. Son mercados que respetan mucho estos patrones. Ya el Forex hay pares que lo respetan, pero no quiere decir que todos los pares respetan estos patrones, ya que como hay más fluctuación, más movimiento, entonces obviamente debemos de conocer los pares, que es bueno hacer un backtesting, ya que usted, si va a operar un par, usted debe de reconocer qué movimientos hubo en temporalidades anteriores, en tiempo atrás, donde hay soportes, resistencias. Entonces, debido a eso, usted va a encontrar diferentes figuras que le va a mostrar las gráficas y entonces usted va a entender si el mercado o ese par que va a operar le muestra oportunidades en tipo banderín o triángulos o no lo muestra. Vamos a un par que me gusta mucho y que respeta estos patrones. Si lo han observado, el dólar yen es un par que lo respeta. Me gusta operar el dólar yen, pero a su vez, vamos, el euro yen no lo respeta. Entonces, usted puede encontrarlo claramente en la gráfica y para mí, personalmente, para mí, el euro yen no lo respeta, pero el dólar yen sí respeta sus patrones. Entonces, ustedes deben de conocer como tal el par que van a operar cuando encuentran estos tipos de gráficas. ¿Listo? Vamos a mostrar otro tipo de gráfica. Donde aquí vemos los triángulos simétricos. Como vemos aquí los triángulos simétricos, tenemos diferentes tipos de triángulos. Tenemos un ascendente o descendente, o como tal simétrico, o neutral, se podría decir. Como ven en este no tiene una especie de barra o del palo, como les decía ahorita. Cada uno es de continuación de tendencia, entonces como pueden ver en la gráfica, tenemos unos que son alcistas, los de la parte izquierda vendría siendo alcistas para continuar la tendencia alcista, y en la parte derecha bajista para continuar la tendencia bajista. Entonces, como les digo anteriormente, debemos de reconocer cuándo es cuándo es un banderín y cuándo es un triángulo. Entonces, cuando ustedes miren la gráfica, obviamente deben de entender esto. En el banderín
la figura que les mostré ahorita no veían estos puntos, estas letras que ven aquí, que son patrones de ondas. Como tal, también se cumplen los banderines. Ustedes deben de tenerlo en cuenta. Siempre, casi siempre son 5 movimientos. ¿Listo? Son 5 movimientos. Hay unos patrones que en ocasiones nos bota 6 movimientos. Entonces, para que ustedes puedan reconocer eso. Obviamente el movimiento debe ser grande. Usted debe contar desde acá arriba. Un ejemplo, en este punto, usted no está contando acá, sino que está contando. Inicia a contar desde acá, desde la parte de arriba. A, B, C, D y E. Y sigue la continuidad. Ese es el movimiento como tal. Entonces, igualmente sería en los banderines. Listo, para que ustedes entiendan. El banderín viene desde acá, de la parte alta, entonces ustedes cuentan desde acá, A, B, y así sucesivamente. C, D, E, y continúa la tendencia. Pero no lo van a contar, no van a iniciar desde acá abajo. Para que tengan en cuenta eso. La diferencia, obviamente, ustedes tienen que entenderla, de que el neutral, obviamente, es un movimiento, como se dice, lateral. Es un movimiento lateral, el cual no está inclinado si, como tal hacia arriba o hacia abajo, como lo ven en las otras gráficas. Porque encontramos el descendente, que tenemos como claro movimiento o claro lateralidad, la parte de abajo. Ahí se van a dar cuenta, y que la parte superior, la que nos marca la tendencia, siempre va a marcar hacia abajo. Y a su vez, cuando está marcando la tendencia alcista, obviamente va a ser al contrario. La parte de arriba está respetando esa resistencia y la parte de abajo nos marca la tendencia. Ahí usted determina el movimiento como tal, si es así, alcista o bajista. Pero como tal, al formar la figura, va a ser un triángulo descendente o ascendente. Va a haber movimientos o figuras que le va a dar que el triángulo totalmente cerrado, no hay problema, se cumple, de que le va a dar una punta, como va a haber otros movimientos de que el banderín le va a quedar abierto en este espacio. Le va a quedar un espacio aquí relativamente grande, pequeño, mediano, como sea, no importa. Pero después de que se cumplan los movimientos de las ondas, es válido. ¿Listo? Entonces deben de entender esto. Otra cosa que les quería decir, no siempre en los movimientos van a encontrar que siempre en cada onda tiene que tocar la línea de tendencia o la línea de soporte, o a su vez la línea de resistencia y la línea de tendencia. No en todos los casos se cumple. No pasa nada de que no toque la línea. A su vez, lo que necesitamos es que el movimiento cada vez sea más pequeño. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar vamos a encontrar un alto más alto y luego vamos a encontrar un bajo más bajo. Luego vamos a encontrar un alto más alto y luego vamos a encontrar un bajo más bajo. O puede encontrar un bajo más alto. O sea, este bajo puede ser más alto que el anterior. Luego van a encontrar un alto más bajo que el anterior y luego pueden encontrar un bajo más alto. Pero a su vez está formando el triángulo descendente, para que sepan identificar esto. El hecho de que haga un alto, más bajo o un bajo más bajo no quiere decir que sea un triángulo simétrico o lateral. Entonces deben de identificar esa parte, como les digo. No todos los casos toca las líneas de tendencia o la línea que está formando el triángulo, pero lo que necesitamos es que cumpla las ondas y que el movimiento obviamente sea más pequeño que el anterior y que continúe la tendencia. ¿Listo? Porque si un ejemplo llega a pasar de que tenemos un triángulo simétrico o lateral y la onda B, de onda B a C, es más abajo que el movimiento de A, o sea, rompe ese soporte, se cancela. O a su vez, el movimiento sea más alto, el B sea más alto que el inicio del impulso, o sea, que rompa más alto, entonces ese movimiento se cancela, ¿cierto? Ya no está formando un triángulo. Entonces, para que
entiendan eso. Igualmente se cumple en los banderines, igual. Ese movimiento es igual. Aquí les tengo un ejemplo también donde podemos encontrar diferentes triángulos ascendente, descendente o simétrico, como lo pueden ver en la gráfica. En este caso, ustedes pueden encontrar un tipo ABC, 3 impulsos. También puede suceder que son 3 impulsos, sería ABC. En este caso, sería A, B y C. Inicia el impulso. Ustedes lo pueden encontrar. Ustedes vienen acá, el impulso A, B y C. El retroceso y arranca para abajo. Entonces, puede ser igual, puede ser en el triángulo ascendente, descendente o simétrico, es igual. Entonces, sería 5 impulsos o en su vez una ABC. Recuerden que los movimientos del mercado son fractales, los cuales hacen un impulso, retroceso dentro de una tendencia. Y si usted los mira en temporalidades altas, debe entender que el impulso alcista siempre va a tener 5 impulsos, los cuales son 3 alcistas y 2 de retroceso. Y que el impulso 3 siempre va a ser el más largo. Que el impulso 1, si es largo el impulso 1, su retroceso va a ser corto. Pero si el impulso 1 es corto, su retroceso va a ser lateralizado, va a ser extenso. Deben de identificar eso. A su vez, si el impulso 1 fue largo, su retroceso va a ser corto, o sea que el impulso 4, o sea, el retroceso 4 va a ser extenso. Y a su vez lo que anteriormente le dije, si el impulso 1 es corto, o sea que su retroceso va a ser extenso, el retroceso 4 va a ser corto. Entonces deben de saber identificar esos patrones de ondas, los cuales hacen sus impulsos y su retroceso y deben de saber identificarlo. Dentro de esos movimientos de impulso y retroceso es donde encontramos los patrones de banderines, donde encontramos los patrones de continuación de tendencia, donde encontramos triángulos. Entonces, eso lo debemos de saber. ¿Listo? Ahorita les muestro un ejemplo de ese movimiento. Es el mismo. Aquí tenemos un ejemplo de banderín alcista y un banderín bajista. Como anteriormente les dije, entonces encontramos su impulso alcista y su corrección. Aquí podemos ver y puedo determinar que este movimiento es un impulso 1, su retroceso, su impulso 3, su retroceso y su impulso 5. La que sería 1, 2, 3, 4 y 5. Lo que anteriormente le acabé de decir que el impulso 1, si es extenso, su retroceso es corto. Y el retroceso de 4 viene siendo largo. ¿Listo? O a su vez, si el impulso 1 es corto, entonces su retroceso va a ser extenso lateral. Eso deben de saberlo identificar, porque en estos movimientos, cuando hay los retrocesos, es donde vamos a encontrar un posible triángulo o donde encontraremos un banderín. En esos movimientos es donde se encuentra. ¿Por qué? Porque estamos buscando una continuidad de la tendencia. Vamos a continuar el movimiento que estamos llevando. Es igualmente para un movimiento bajista. Como lo buscas en el movimiento alcista, va a ser igual bajista. ¿Listo? Entonces no hay problema, o sea, se cumple igual. Aquí tengo más claro el ejemplo. Entonces, como les digo, siempre se cuenta desde la parte de acá, donde se toma la línea. ¿Listo? Y él siempre el movimiento del banderín va a ir pegado siempre como se dice, concuerde el primer movimiento, siempre va a ir hacia abajo. Entonces, como les digo, puede pasar de que el movimiento de aquí se puede hacer un poquito más corto o más grande, pero después de que no rompa el movimiento del primer impulso, de que no va a hacer esto,
no pasa nada. Pero si llegaba al caso que vaya y rompa la parte más alta, se cancela. ¿Listo? O a su vez, si el primer retroceso y llega y rompe, no, perdón, si estoy equivocado aquí en esto. Este no es triángulo, este es un banderín. Solo con la parte superior. Si llega a romper, se cancela. ¿Listo? Y si el último impulso o este de acá anterior entonces, llega a romper, entonces no está formando 5 impulsos, sino 3 impulsos. Debe tener en cuenta eso, si son 3 impulsos o 5 impulsos. ¿Por qué los retrocesos? Porque siempre hay un impulso alcista y el precio como tal tiene que buscar una zona de soporte y resistencia que donde los traders siempre van a tomar ganancias, ¿cierto? Y donde el precio empieza a consolidar para tomar fuerza para un nuevo impulso. Entonces deben de tener en cuenta, porque hay muchas personas que dicen, pero empezó a retroceder, ¿qué tal cosa? ¿Por qué? Siempre el mercado es fractal y siempre va a llegar a un punto donde tomó su impulso y va a llegar a un punto final que es donde los traders toman ganancia. Así como nosotros buscamos objetivos largos, hay traders que invierten mucho dinero en una operación corta. ¿Por qué? Porque tienen el capital para hacerlo y prefieren exponer en poco tiempo su capital, pero tomar ganancias ligero. Por eso suceden estas correcciones. Y esta es una zona de consolidación donde los traders están buscando nuevamente entradas para continuar la tendencia, en donde forman un banderín como tal o forman una especie de triángulo. Aquí tenemos un triángulo simétrico como tal, mostrándonos la figura, como les expliqué ahorita. La continuación del movimiento y siempre van a encontrar un alto más bajo, otro alto más bajo y otro alto más bajo y a su vez un bajo más alto, un bajo más alto y un bajo más alto. Y la continuidad de las ondas. Como les dije, son 5 ondas. Aquí encontramos A, B, C, D, E. Hay otros traders que utilizan las ondas de W, X, Y y Z. Son como, sí, creo que es esa W. Son 5. Entonces, para no confundir las 5 ondas de ABC. ¿Listo? Ya eso va de a gusto. Yo en vez de utilizo una, utilizo otra. No, hacen lo mismo, pero ya cualquiera, pues obviamente se identifica más con una con la otra. Y es igual para un movimiento bajista. Entonces es relativamente igual, no cambia nada. ¿Listo? Vamos a dar un ejemplo donde tenemos a dólar yen. Si ustedes ven a dólar yen, yo lo tengo, aquí estamos en temporalidades altas y yo lo tengo ¿qué? En una cuña bajista, una cuña descendente. ¿Listo? En temporalidades diarias. Luego de que él intenta romperme en temporalidades de 4 horas, si ustedes observan acá, si ustedes observan aquí, él me hizo un banderín. Nosotros tomamos este movimiento, todo este movimiento lo tomamos. Y aquí me formó un banderín. ¿Listo? Si lo observaron, ahí se ve. Ahí tiene 5 impulsos y es un claro ejemplo de que se respetan los banderines y respeta sus patrones. Y si ustedes observan, ese es el primer movimiento apenas. Ese es el primer movimiento o el primer impulso dentro de las ondas de helio, donde yo tomo este impulso de acá como impulso 1 y su retroceso 2 para iniciar el impulso 3. Entonces, para que vean que se respeta ese movimiento o respeta ese patrón. Y así van a encontrar patrones como tal, donde van a encontrar esos movimientos. Si ustedes observan aquí el movimiento 4 como tal, fue corto. ¿Listo? Entonces es lo que suele suceder en estos pares.
como tal es eso. Los patrones de continuación de tendencia no tienen mucha ciencia, pero el problema es que muchas personas confunden los banderines con los triángulos. Y usted para identificarlo es que el banderín tiene, como les dije anteriormente, tiene un palo y el triángulo obviamente no lo tiene. Aquí tienen la figura, perdón, como tal, de un banderín y el banderín tiene el palo. ¿Listo? Es igual. Y el triángulo obviamente no lo tiene. Los tamaños no determinan nada. Puede ser de cualquier tamaño. Puede ser más corto que el que acabé de mostrar. Todo lo determina es la temporalidad en la que usted lo mira. Si usted lo mira en temporalidades de 4 horas diarias, estamos hablando de temporalidades grandes. Y el movimiento del mercado puede ser corto, ¿cierto? Puede ser corto, pero no determina como tal el tamaño. Usted lo que necesita saber es la continuación de ese movimiento y hasta dónde posiblemente pueda llegar. ¿Listo? Como les dije, ustedes toman este movimiento para determinar en un banderín, este de acá, perdón, con este no es, con este, ustedes trazan una barra hasta acá, ¿cierto? Y luego cogen esa misma barra y lo que hacen es marcar esto. Si ustedes observan, ahí en la gráfica, mi take profit, ¿dónde fue a dar? Y este nosotros ya lo tomamos hace rato. Que nosotros hicimos operación desde aquí y cerramos acá. Yo cerré aquí en esta resistencia. Me mandé a cerrar. El banderín se formó porque yo tengo esta línea de tendencia y esta línea de tendencia me sirve como soporte o resistencia para formar el banderín. Yo lo que hago es trazar esta línea para saber hasta dónde posiblemente el mercado me va a llegar desde su inicio del impulso y hasta el final del impulso y muevo la barra acá donde hay la ruptura y el precio hasta donde me puede llegar. ¿Listo? Eso es lo que uno hace. Espera que aquí me quedó más corto. De acá. Y igualmente, como les digo. Véalo, ahí es un claro ejemplo. Así yo tomé mi take profit. Como le digo, ya dependiendo de la cantidad de pips que usted encuentre en el posible movimiento, porque en este momento no sabemos cuánto va a mover, sino que estamos esperando la ruptura. Entonces, usted calcula este movimiento nos dio 186 pips. Entonces, según como usted lo maneje, según su estrategia que usted tenga, usted divide ese posible movimiento en diferentes objetivos. Yo en este caso, pues en 100 pips siempre saco 3 objetivos, ¿cierto? Pero ya cuando me supera los 100 pips, empiezo a buscar take profit 4, take profit 5 y así sucesivamente. Como le digo, ese take profit 4, yo siempre promedio el take profit 4 viene siendo a 200 pips, el take profit 5 a 250, 300 pips. En este caso, la operación nosotros todavía la tenemos abierta, la que está desde acá todavía. Yo tengo esa operación abierta desde acá abajo y vean dónde está el precio. Y el take profit 5 tiene un alcance de 400 pips. Y esa operación yo todavía la tengo abierta. Y les puedo mandar un capture si desea para mostrarles que sí la tengo abierta. Nosotros entramos por acá en este precio. 104 creo que fue, si no me equivoco, o 103.70 y algo. Desde acá tenemos la primera operación y aquí tenemos dos, porque la otra no la tengo aquí marcada, porque primero mandé esta y luego mandé esta. Y luego mandé otra operación acá en un soporte, no, perdón, en este soporte, el cual me rompió y me sacó por estos dos, que perdimos esa operación y luego mandé otra vez esta, que ya hoy les mandé a asegurar esto. Y vea, ahí vamos, como tal. Pero si ustedes observan, el patrón se respeta y aquí usted sabe el objetivo. Lo mismo, si es un triángulo, si en el caso de que un ejemplo fuera un triángulo, ¿cómo determina usted el movimiento de un triángulo? Aquí para que me quede más claro, esperen. ¿Hasta dónde posiblemente puede llegar un triángulo? El triángulo usted lo determina así. Triángulo es aquí, sea alcista o bajista o
o lateral, como lo quiera. Aquí tenemos los movimientos, ¿cierto? Tenemos este movimiento, este y este. Un ejemplo, este me sirve de ejemplo. Ustedes toman este movimiento, calculan este movimiento y este va a ser el posible movimiento, ¿cierto? Pero ustedes buscan, este lo trazan cuando el precio le rompa, porque es que no sabemos en qué parte de acá va a romper. Entonces hay movimientos que llega hasta el final como otros que rompe antes. Entonces, cuando el precio le rompa, entonces usted determina aquí. El precio me rompió acá, entonces puede llegar hasta acá. Pero entonces ahí es donde yo empiezo a sacar los objetivos. Casi siempre el primer movimiento, el de acá, viene siendo el take profit 1, take profit 2, take profit 3. Ya si el movimiento es demasiado extenso o demasiados pips, que equivalga más de 100 pips, entonces obviamente ya viene siendo más objetivos. En este caso, este ejemplo tendría 276 pips. Entonces ya promedio vendrían siendo por ahí 5 objetivos, ya que hay personas que operan solo 100 pips, 50 pips, 200 pips, entonces eso va en la estrategia de cada persona. Espero que me hayan entendido, les agradezco por haber participado de la clase. Si tienen alguna duda me la hacen saber, me escriben por interno. Que tengan una feliz noche y Dios los bendiga.